El 21 de agosto pasado se cumplieron 75 años de la muerte de Trotsky, de León Trotsky, el gran revolucionario ruso, asesinado en su casa de Coyoacán. Raúl, maestro Raúl 1940, mi Quintanilla, querido Mario. 1940, 21 de agosto de 1940. Exactamente. Tenemos aquí, sobre la mesa, tenemos el expediente, copia facsimilar de Una los copia facsimilar, es un gran expedientes documento, del caso Trotsky. Es fantástico. Es un gran documento. Los interrogatorios, las formas, incluso que se utilizan. Este es un documento que se hizo en las épocas, si no me equivoco, de Moral Lechuga, al frente de la PGR, sí, y es un documento fantástico. Mire, en este documento puede encontrar diferencias de lenguaje, manejos de forma completamente distinto, sentido de la justicia de una manera diferente, pero lo que está aquí es el fin de una época, el fin de un momento que empieza en 1919, con los 10 días que conmovieron al mundo. 17, ¿sí? ¿no? 17, que conmueven al mundo, y terminan en 1940. ¿Por qué le digo? Porque creo que estar frente a los miembros de la Revolución Rusa es una gran generación. Si antes los rusos habían tenido una gran generación en el 19, una generación literaria, lo que tuvieron en principios del 20 fue una gran generación de carácter político con un sentido revolucionario. Lenin, Plejánov, Trotsky y el maldito de Stalin metido entre los cuatro como el ser más gris, pero es el gran ser poderoso. Era mucho menor porque estaban Bujarin, Kamenev, muchos otros que eran grandes teóricos y que habían acompañado además a Lenin durante su exilio, y Trotsky era un hombre que Trotsky había trabajado con ellos, pero Stalin era un hombre que había trabajado en la clandestinidad todo el tiempo, un hombre oscuro que venía de un seminario, a diferencia de todos estos que venían de una formación muy diferente, ¿no? Oscuridad a él le sirvió muchísimo. Él sabía manejar los miedos, sabía manejar las precauciones. Era un hombre mucho más introvertido que la extroversión maravillosa que tenía Lenin en la palabra y Trotsky en el campo de las ideas. Yo creo que Trotsky era, lógicamente, el heredero legítimo de la revolución, de Lenin, ¿sí? Y es cuando viene la confrontación por el poder, cuando Lenin prácticamente es secuestrado, que Trotsky queda a merced. Hay que recordar que en el 19 sufre un atentado, Lenin, atentado que lo deja mal, lo deja muy mal de salud, muere unos años después, y durante todo ese periodo Stalin va tomando pieza por pieza. Esta es una sección que es para analizar y estudiar desde distintos ángulos el poder y los personajes del poder. Trotsky es un personaje fascinante. Sí, claro. Mientras Trotsky estaba ganando la guerra a todos los que invadían, las 26, creo, invasiones que tuvo la Unión Soviética, Stalin iba tomando posición tras posición dentro del partido. Exacto, era la gran diferencia. Claro. Yo creo que si revisamos el problema de Trotsky y de Stalin, podemos caer de lleno en esa pasión que se llama odio. Ellos construyeron un odio. El odio tiene 3 causas. Puede ser un examor, que definitivamente eso no pasaba entre Trotsky y Stalin. Puede ser miedo, que eso podía fundamentar la pasión de odio que llegaron a construir. Pero yo creo que la otra causa del odio, que donde yo diría que estaba perfectamente el mundo oscuro entre estos dos, era la envidia. Había un proceso de miedo en Trotsky con Stalin y una envidia terrible de Stalin por Trotsky. ¿Por qué? Por su lucidez, por su forma. Era mucho más guapo, era mujeriego. Era un hombre seductor, era un hombre seductor porque seducía con la palabra. Stalin era un hombre duro, tuvo que convertirse en el papá bueno. Cuando en el 29, creo que es 29 o 26, que Trotsky pierde absolutamente ya todo y empieza ahora sí que su periplo por el mundo, realmente la tortura de estar cambiando de lugar, de sentirse fuera de algo que para los rusos es terrible, estar lejos de la madre patria. Claro. Le pasó a Dostoyevsky, añoraba a Rusia. Le pasó a Trotsky, que añoraba a la madre Rusia llamada la Unión Soviética. Sí, claro. Pero Rusia seguía dentro de todos ellos. Primero es Turquía, donde acaba en una isla de paisajes muy bellos. Ahí se le quema su biblioteca. Trotsky piensa que es un atentado y no era más
que el nieto jugando con los cerillos, y después Trotsky le decía, véngase mi Stalincito jugando con el niño, pero ahí pierde su biblioteca. Luego es Francia. En Francia están una cantidad muy pequeña de tiempo, después pasan a Noruega y allí en Noruega hay una gran confrontación de carácter político y de Noruega llegan a México y en México Trotsky se convierte en un gran acontecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo cobija un gran partido comunista mexicano, grandes figuras, y Diego y Frida como los grandes. El partido, a ver, el partido, lo cobijan grandes figuras, pero el Partido Comunista como tal es estalinista. Sí, claro, ese Siqueiros y toda la bola de personas. Pero tiene un recibimiento Trotsky fantástico en Veracruz, si no me equivoco, es donde llega originalmente. Lo recibe Frida Kahlo, lo recibe Rivera, lo recibe la comunidad intelectual, salvo Siqueiros, que era, es que Siqueiros era terriblemente radical, estalinista, ¿no? Él estaba con otro tipo de revolución. Pero a diferencia de cómo estuvo en Turquía, en Francia o en Noruega, que estaba aislado en pequeños poblados, en Turquía en una isla, Trotsky es una figura, se convierte en una figura pública. En una figura pública donde la fama lo acompaña, ¿sí? Donde se vuelve verdaderamente un hombre que llamaba mucho la atención, empieza a conceder un sinnúmero de entrevistas, empieza a hablar con un sinnúmero de periodistas, Diego Rivera empieza a coquetear con Trotsky para ser el secretario de la Cuarta Internacional. Y Trotsky coquetea con Frida. Trotsky sabía la clase de alimaña que era Diego, que no le gustaba trabajar, y dice, ¿cómo va a ser secretario si no le gusta hacer cosas? Pero también Trotsky empieza a coquetear con Frida. Las cartas de Trotsky con Frida eran las cartas de un hombre mucho más grande de la edad que tenía. Parecía como si estuviera desentrenado en las cosas del amor con ternura, porque Frida empieza a llamarle el Piochitas. ¿Habrá estado alguna vez un hombre que tenía 60 cuando él es un hombre de 62, 63 años, un hombre fuerte físicamente. Pero además, él está desde los 17, 18 años en la actividad revolucionaria, en el exilio, continúa. O sea, yo creo que nunca tuvo tiempo de tener una relación romántica, un enamoramiento. Claro, romántica. Porque la relación con la Sedova, Natalia Sedova, su esposa, su compañera de todos los años, es una relación basada en la solidaridad, en la lealtad, en el saber que los dos tenían que cuidarse mutuamente. Fíjese, lo que no piensa Trotsky estando en México es que se estaban acuñando varios apellidos, Beria, ¿sí? Eitagon, que va a ser el apellido de este hombre que lleva el nombre de Kotov, que es el agente secreto, ¿sí? Caridad Mercader, que anduvo en México. Que es la madre del asesino. Y la madre de Ramón Mercader, que va a entrar a México bajo el apellido de Jackson y después será Jacques Monard. La manera en que se acerca el mundo staliniano a Trotsky es de una crueldad terrible, maestro, porque está basado en el abuso amoroso. ¿Qué hacen? Abusan de las gentes que aman profundamente a Trotsky. Abusan de esas personas, las engañan. Y entonces imagínense Silvia, el dolor partido, la fractura que provocan en este núcleo tan cerrado. Jacques Monard enamora a Silvia Ageloff, que era una mujer no muy agraciada, como usted decía una vez, ¿sí? No muy agraciada, y Jacques Monard era un hombre guapo, ¿sí? A través de irse metiendo, a través de buscar el sentido de la confianza. Silvia Ageloff, para nuestros amigos que no lo sepan, era una de las secretarias. Era la asistente personal. Una de las asistentes. De, claro, de Trotsky. Estadounidense. Pero ¿no? ¿Sabe qué? Creo que cuando Trotsky está en su casa, ya en la casa de Trotsky, como se le llama, en la calle de Viena, después de haber sido expulsado de la Casa Azul por tanto chisme entre Frida, Natalia Sedova también ya está furiosa, Frida ya se burla del líder revolucionario, y bueno, el señor tiene que irse a la calle de Viena, que era un lugar desolado, no es la zona que es ahora, hacen un búnker, pero ese hombre, ahí, y el río Churubusco que cruzaba era un río. Era un río, claro. Exacto, no era esa avenida. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Yo creo que ese hombre ya tenía una melancolía, un sentido de depresión y un cansancio por tanta persecución que yo creo que poco a poco lo iba minando.
lo iba desgastando y lo hacía ser permeable a las figuras nuevas que no eran parte de su vida. Yo creo que ese es el momento donde Jacques Monard realmente aprovecha este momento para incidir, para meterse en ese mundo, ¿sí? Y Trotsky lo que menos pensó es que iban a abusar de su círculo cercano, o sea, iban a abusar de las gentes que lo amaban. Y eso es crueldad, la crueldad staliniana, porque Stalin era brutal con su sentido del humor, era brutal con su sentido de la ironía, era un hombre muy sórdido con el espíritu humano. Claro. No, y brutal con sus sentimientos. Un hombre que no se sabe qué sucedió, se le suicidaron 2 esposas, se le suicidaron un hijo. Maestro, todo el mundo dice que el Señor las pasó a perjudicar. Mandó matar millones de personas. Es interesantísimo porque además lo que tú dices, Trotsky teniendo todo ese poder, toda esa personalidad arrebatadora. El creador del Ejército Rojo, el comisario del pueblo. Que manejó millones de personas. Cuando llega a México, la verdad tiene un círculo muy pequeño, tiene mucha influencia. La Cuarta Internacional, ni entonces ni ahora, logró tener ningún peso internacional real, digamos, son contados los países o los partidos que pueden tener alguna influencia. Y bueno, debe ser terrible, ¿no? Debe ser terrible saber que abusaron de los seres que amaron, y porque él queda consciente varias horas. Imagínense todos los procesos de reflexión que debe haber tenido. Lo que sí es un hecho, Trotsky y Stalin sabían que no podían estar juntos en este mundo. No podían vivir en el mismo planeta. Exactamente, que alguien tenía que ceder su lugar en la vida. Ese fenómeno, ¿sí?, se iba a presentar. Mire, para mí el gran momento clave donde yo no entiendo qué pasó es cuando Lenin y Trotsky se atreven a decir, si el pueblo detiene el movimiento de la revolución, el progreso de la revolución, es momento de decirle al pueblo que guarde silencio y que obedezca. O sea, esa idea va en contra de todo lo que ellos proponían. La utopía se empieza a volver infierno y se da espacio a los juicios políticos, a las purgas políticas. Lo que 2 años antes o 3 años antes era un paraíso de una utopía, 3 años después era el terror absoluto, el crimen de conciencia. Nadie podía ni pensar porque tenía miedo a ser atrapado. Ese es el mundo de Trotsky, ese es el mundo con el que carga. Ahora, Trotsky no es una víctima, él está pensando ver cuándo le puede poner una bola de candangazos a Stalin. Stalin sabía que tenía un enemigo muy fuerte. Ahora, la diferencia es que uno tenía todo un estado atrás y el otro tenía solamente su pluma, ¿no? Pero Stalin tiene terror de que Alemania se lo vaya a poner como cabeza de playa. Hay que ubicarnos también en el momento, ¿no? Es inicios de la Segunda Guerra Mundial. El asesinato es en el 40. Había un pacto entre Alemania y la Unión Soviética que los dos sabían que era un pacto que se iba a romper irremediablemente, y efectivamente unos meses después se rompe. Pero ese pacto, con la invasión alemana que Stalin se lo propuso a Hitler, o sea, a Ribbentrop, pensando en que no utilizaran a Trotsky como cabeza de playa, que Trotsky lo podía minar por dentro, ya que ellos habían minado por dentro a la Rusia, metiendo a Lenin en épocas de la Primera Guerra Mundial, años atrás, ¿sí? Y en ese momento, cuando están las cosas a ese nivel de tensión, lo único que sucede es que un hombre que verdaderamente es misteriosísimo, maestro, que es Ramón Mercader, entrenado perfectamente, un zombi emocional, creado para destruir, una máquina donde van a utilizar el cariño maternal. Caridad Mercader, a base de chantajes emocionales, lleva a Ramón Mercader sabiendo que ese hijo iba a estar 30 años en la cárcel. Le importa muy poco, aunque le dolía. Es más, yo creo que siempre pensaron que a Ramón Mercader lo iban a matar. Pues sí, que no iba a estar vivo. Les queda vivo. Y fíjese, Ramón Mercader, adentro de la cárcel, es un hombre que nunca habla español.
porque él decía, él hablaba en francés, él hablaba en inglés, él aprende otros idiomas, se vuelve un gran políglota. Empezó dizque, a aprender palabras en español en la cárcel. Él, catalán de nacimiento, no hablaba español. Y mantiene su coartada, vamos a llamarlo así, exactamente, durante los 20 años que está preso. Cada mes llegaba un griego y dejaba $1,000. Ese griego, ¿de dónde venía? ¿Quién sabe? Le servía para todo. Se convierte en un gran jefe del taller eléctrico, aprende. Los otros presos le tenían miedo. ¿Por qué? Pues por el hecho de imaginárselo con un piolete encima de la cabeza de Trotsky, que es una manera cruel. Pero también era un hombre que se vestía elegante, que se levantaba muy temprano, se rasuraba con agua fría. Era un espartano. Los presos le decían que era un apretado. El apretado mercader. Ese hombre sale 20 años después con un grado, se puede decir, creo que casi de amnistía. O sea, logra una negociación. Logra por buen comportamiento, le cortan la pena y se va. Pero a ver, nos queda un minuto. No me diga. Un minuto. ¿Cuál sería la conclusión en términos de poder de lo que sucede con Trotsky? Cuando tú te imaginas a Trotsky y lo ves ante esa lucha brutal de poder, ¿qué es lo que te imaginas? Yo lo único que saco en conclusión, ¿sí? El poder te puede dejar aislado. El poder te puede dejar en un estado de fragilidad. Tu mayor momento de poder es tu mayor momento de aislamiento. Le pasa a Stalin, se queda solo. Le pasa a Trotsky, se queda solo. En ese momento en que tú, lleno de poder, no te das cuenta del aislamiento en que te estás metiendo, te conviertes en una figura excesivamente frágil. El poder necesita ciertas libertades, ciertos hechos, ciertas cosas para que tú te puedas mover en la vida sin sentir que atrás del poder hay una sombra que te quiere destruir. O sea, los dos son neuróticos, paranoides, totalmente incapacitados para gobernar de manera justa, porque lo único que querían era llevar su figura al poder por el poder. Claro, justificados con una ideología revolucionaria. Trotsky diciendo que la suya era la mejor. ¿Sí me explico? Pero bueno, una de las grandes historias de poder da del para siglo mucho, XX. da para una serie, da para muchas cosas. Para muchísimas cosas. Y si uno revisa estos expedientes, encuentra cada párrafo es para hacer prácticamente un programa completo. Exactamente. Gracias, Raúl. No, gracias. Gracias. La próxima semana, el próximo jueves, nos vemos en una nueva hoguera de las vanidades. Hombre, será un placer. Gracias.